este tutorial veremos definición de ángulo, clasificación de ángulos y medición de ángulos. Comencemos con la definición de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen, denominado vértice, y las semirrectas se llaman lados. Entonces tenemos dos semirrectas con un origen común que denominamos vértice, entonces es el punto O, es el vértice, y tenemos las dos semirrectas que son los lados. Uno va a ser el lado inicial y el otro va a ser el lado final. O sea que un ángulo es una abertura entre dos semirrectas. Esa abertura puede ser mayor o menor, se puede aumentar o puede disminuir, puede hacerse más pequeña la abertura o más grande, incluso mucho más grande. No depende entonces de la semirrecta, porque la semirrecta no tienen fin, así que ahí no es que sean más cortas las semirrectas, sino que depende de la abertura. Un ángulo es la abertura, no depende de cuán largo es en el dibujo, porque esto no tiene fin. Este dibujo depende solo de la limitación que tiene la pantalla o que tiene el cuaderno para dibujar. Esto sigue indefinidamente, por eso ponemos la flecha. Entonces un ángulo va a ser más grande o más pequeño dependiendo de su abertura. En base a la abertura que tiene cada ángulo, los podemos clasificar de la siguiente manera. Si el lado final coincide con el lado inicial, tenemos lo que se llama un ángulo nulo. Si el lado final es una semirrecta opuesta al lado inicial, ¿qué quiere decir semirrecta opuesta? Están sobre una misma recta, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Tienen el mismo origen, pero distinto sentido. En ese caso tenemos un ángulo llano, y si otra vez coincide el lado final con el lado inicial, pero dando vuelta un giro completo, hacemos coincidir nuevamente el lado final con el lado inicial, pero después de haber dado una vuelta, recibe el nombre de ángulo de un giro. Y si tenemos dos rectas que se cortan, vemos que se forman cuatro ángulos, pero no son todos del mismo tamaño. Si las rectas se cortan de manera que queden los cuatro ángulos congruentes, ¿qué quiere decir congruentes? Que tienen todos el mismo valor, a esos ángulos se los denominan ángulos rectos. No importa su ubicación, sino que sean todos congruentes, o sea, todos midan lo mismo. Clasificación de ángulos. Vimos el ángulo nulo, que era cuando el lado inicial coincide con el lado final. El ángulo llano, cuando el lado inicial y el lado final son semirrectas opuestas, están sobre una misma recta. El ángulo de giro, cuando el lado inicial coincide con el lado final, pero después de haber dado un giro. Tenemos el ángulo recto, que es el que se obtenía cuando dos rectas se cortaban y se obtenían cuatro ángulos congruentes, es decir, cuatro ángulos de la misma medida. Y después a partir de eso definimos el ángulo agudo, que es un ángulo menor que un recto, el ángulo obtuso, que es un ángulo mayor que un recto, y el ángulo cóncavo, que es mayor que un llano y menor que uno de un giro. Y vamos a ver ahora también cómo se mide un ángulo. Así como para medir una longitud debemos comparar con otra longitud tomada como unidad, también
para medir ángulo utilizamos otro ángulo tomado como unidad. La unidad va a depender del sistema de medida que se utilice. Los más usados para medir ángulos son dos sistemas. Más utilizado por ustedes es el sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal, la unidad de medida es un ángulo de 1 grado. ¿Y qué es 1 grado? Es la 90ava parte del ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que si se tiene un ángulo recto, este ángulo hay que dividirlo en 90 partes. Por eso decimos que el ángulo recto mide 90 grados, porque partimos de esa unidad de medida. Ahí tenemos 1 grado. Esto sería 1 grado. Muy pequeño. Y entonces tenemos que dividir el ángulo recto en 90 partes, dividiendo el ángulo de 90 grados en 90 partes. Cada una de esas es 1 grado hasta llegar a 90. Entonces, las 90 partes. Cada una de estas partecitas es 1 grado. Y así también tenemos el instrumento que se utiliza para medir con los grados, que es el transportador. Si continuamos ahí, nos queda el transportador, que el comprado aparecen más fácil porque aparecen identificados de 10 en 10, una rayita más grande a los 10, una rayita un poquito más pequeña para cada 5 grados, y eso hace más fácil el cálculo, porque si no tendríamos que estar contando hasta llegar al ángulo indicado. Por ejemplo, el ángulo que nosotros teníamos aquí, tenemos acá un problema. En este caso, no coincide el lado origen del transportador con el lado origen del ángulo. Y eso debe coincidir. Entonces, hay que mover nuestro transportador. Hay que moverlo ahí. Entonces, deberíamos contar cuántas rayitas hay acá. En este caso, hay 31 rayitas, por lo tanto, el ángulo es de 31 grados. Con un transportador, como dije, es más fácil. Veamos qué sucede con un transportador comercial. Lo primero que tenemos que hacer es hacer coincidir el centro. Fíjense que acá tiene una rayita superior donde comienza la escala, ese es el centro, con el vértice del ángulo. Y ahí no coincide exactamente la escala, el cero de la escala debe coincidir con el lado que se tomó como lado inicial. Así que hay que modificar un poquito para que coincida. Ahí coincide. Y tenemos que el ángulo mide 31 grados como habíamos medido con el otro transportador. Y también dijimos que podíamos tomar este otro lado como lado inicial. Entonces ahí tenemos que hacer coincidir con la otra escala. El cero de la otra escala con este lado. Ahí coincide y nuevamente el ángulo mide 31 grados. No importa qué lado se tome como lado inicial o como lado final. Bueno, lo que estamos explicando del sistema sexagesimal, esto que está en pantalla, es 1 grado sexagesimal. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque 1 grado tiene a su vez submúltiplos, que son el minuto. Un minuto es 1 grado dividido 60, o sea que a este ángulo de 1 grado hay que dividirlo a su vez en 60 partes y se obtiene 1 minuto. Y tiene otro submúltiplo que es el segundo, que es un segundo que es 1 minuto dividido también en 60 partes.
¿Y qué parte de un grado es un segundo? Como a un grado se dividió en 60 partes y se obtuvo un minuto, y a su vez ese minuto se volvió a dividir en 60 y se obtuvo un segundo. Es decir, que a un grado se lo dividió por 60 dos veces. Entonces, un segundo es un grado dividido en 3600 partes. O sea que a este grado hay que dividirlo en 3600 partes y se obtiene un segundo. Como verán, es algo muy pequeño. Es imposible medir con el transportador, pero sí se puede medir con instrumentos más sofisticados. Bueno, hasta aquí el sistema sexagesimal. Vamos a continuar con el sistema circular, que es otro sistema de medición de ángulos, en el próximo tutorial. Entonces, seguimos en el próximo tutorial.